El versículo número 5 del capítulo número 12 del libro de los Hechos, ese, ¿verdad?, va a ser nuestro verso central en esta preciosa mañana. Aleluya. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Y vamos a leerlo todos juntos, el verso que dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a repetirlo, a ver, todos juntos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oremos. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos toda honra y toda gloria. Reconocemos que no hay un Dios como nuestro Dios. A Él sea todo honor. En esta preciosa mañana, Padre, te honramos, te glorificamos y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros en este día. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores, perdona nuestros pecados. Y te pedimos en el nombre de Cristo, Señor, que en este momento tu presencia divina esté, Señor, en esta congregación. Líbranos de todo mal, líbranos de toda acechanza del maligno, Padre. Lo pedimos en el nombre de Cristo y juntos decimos amén, amén y amén. Puede tomar su asiento, aleluya. Nuestro tema en esta mañana es una iglesia que ora. Dígale que está a su lado, nuestro tema es una iglesia que ora, amén. Una iglesia que ora. Hermano, hoy en este día yo creo que, ¿verdad?, estamos contentos, felices, estamos, ¿verdad?, verdaderamente, no sé, llenos de gozo. Amén. Ya días que no mirábamos a nuestra hermana Betty, aleluya. Dios le bendiga, hermano. La presidencial ya no la pude usar en esta mañana. Los de iglesia saben a lo que me refiero, ¿verdad? Pero ya llegó la mano, la dueña de esa silla, así que pues, gloria a Dios, ¿verdad? Voy a tener que decirle a Juanito que se compadezca de este pobre, ¿verdad? Aleluya. Y a Juan también, que ya días que no lo mirábamos. Dios les bendiga, hermano. Nos da mucho gusto tenerlos entre nosotros, ¿verdad? Una vez más. Y yo creo que hoy en este día pues es un tiempo en el que podemos, ¿verdad?, aprender mucho más del libro de los Hechos. Recuérdese que vamos en el capítulo número 12, hemos llegado a este capítulo y queremos darle también, ¿verdad?, un saludo a todos los que nos están viendo a través de la internet. ¿Qué deseamos para ellos, hermanos, iglesia? Que Dios los bendiga. Que Dios les bendiga, amén. Qué bueno que están, ¿verdad?, siempre pendientes de esta programación a través de la internet, y les deseamos muchas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. En el capítulo número 12 del libro de los Hechos, ¿verdad?, se nos menciona acerca de una iglesia, la iglesia del principio, la iglesia, ¿verdad?, que estaba en Jerusalén, la cual, ¿verdad?, se encontraba, dice la Escritura, en oración. Estaban, ¿verdad?, pidiéndole a Dios porque acababan de suceder algunas cosas un poquito difíciles y traumantes, ¿verdad?, para aquellas personas que estaban en la fe. Dice la Escritura que en aquellos días, en el capítulo número 12, verso 1, el rey Herodes echó mano de algunos de los que de la iglesia para maltratarlos. Oiga bien esto. Pero resulta que cuando empezó a maltratar a los de la iglesia, pues agarró a uno y le cortó el cuello con una espada. Y la Escritura dice que este hombre o este hermano se llamaba Jacobo. Jacobo, ¿verdad?, fue el primero, ¿verdad?, que mató a Herodes y le cortó la cabeza. Y lo interesante del pasaje es que la Biblia dice que cuando los judíos, ¿verdad?, miraron lo que Herodes hizo, se llenaron de gozo. Se alegraron, se pusieron felices, aleluya. ¿Cuánto nos pondríamos felices porque le corten el cuello a una persona? Ay, gloria a Dios, aleluya, qué bueno que aquí sí habemos cristianos, amén. Pero, mire, yo me he fijado que este asunto no es de hoy, esto es de hace muchísimos años. Se recuerda, ¿verdad?, cuando las Torres Gemelas fueron derribadas. Voy a hablar un poquito de historia. Se recuerda cuando fueron derribadas que en otros países, ¿verdad?, la gente danzaba de gusto, mientras que aquí en esta nación la gente lloraba de dolor por el montón de personas que se habían perdido en esa ataque, ¿verdad?, en ese ataque que se llevó a cabo contra este lugar. Y yo, hermano, cuando oigo, ¿verdad?, que alguien se alegra porque una persona, ¿verdad?, le pasa algo malo, pues como que ese es un humor muy negro, ¿no? Ese es un humor muy feo. Eso es como estar muy, de verdad, muy amargado, así, muy resentido contra el mundo, contra los demás, porque yo creo que eso es como un odio que se lleva dentro del corazón. No podemos desearle el mal a nadie, y yo no creo que nosotros jamás se lo desearíamos a ninguna persona, ¿verdad que no?
Así que alegrarnos porque le vaya mal a alguien, pues no es bueno. Pues aquí dice que estas personas, ¿verdad? Se pusieron felices, ¿verdad? Les agradó lo que había hecho Herodes. Así que pues Herodes se puso y agarró a Pedro y lo metió a la prisión. Pero con el fin también de que después de la Pascua, cortarle el cuello también, ¿verdad? Matarlo. Ese era el pensamiento que Herodes tenía. Pero la Biblia nos enseña que mientras que Pedro se encontraba en esa situación, la iglesia estaba orando a Dios sin cesar. Aleluya. Aleluya. Amén. Ahora vamos a empezar a mirar, ¿verdad? ¿Por qué el Señor nos muestra a nosotros a través de su palabra, hermano, que es tan importante la oración? Yo sé que aquí a todos nos gusta orar. Amén. Amén. Y espero que no estén echando mentiras, pero yo creo que a todos, ¿verdad? Nos gusta la oración, nos encanta orarle a Dios, aleluya. ¿Y por qué debemos de orar siempre? Bueno, porque Mateo, en el capítulo 26, verso 41, vaya conmigo rapidito, antes de entrar directamente al tema. En el libro de Mateo, en el capítulo número 26, aleluya, note usted lo que dice la Escritura, y el verso número 41, aleluya, gloria a Dios, ahí lo va a encontrar. En el verso 41 la Escritura dice que el Señor Jesucristo hablando, creo que está marcado con letras rojas en su Biblia, y dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. O sea, tenemos que aprender que la oración no es solamente, hermano, porque no tengamos nada que hacer o porque, verdad, sea algo allí que Dios nos ha dejado como iglesia para realizar. La Biblia dice que debemos orar, hermano, y debemos orar y velar siempre. ¿Por qué? Porque podemos caer en tentación si no lo hacemos. Y sabe, hermano, cuando se refiere a la tentación, vivimos en un mundo donde a cada paso que damos, hermano, está la tentación pendiente para ver quién se la quiere llevar, ¿sí? Y la verdad, muchos creyentes hasta el día de hoy, en nuestro siglo en el que estamos viviendo, hablando de la iglesia, ha caído, ha trastabillado o ha tropezado con esas tentaciones que el diablo les ha puesto a través del mundo. Así que, hermano mío, tenemos que tener mucho cuidado. La oración no es solamente un asunto de que vamos a perder el tiempo. Es que no tenemos nada que hacer. Es que en esta iglesia, ¿verdad? Se acostumbra a la oración. No. Aquí estamos hablando de que hay un propósito, y el propósito es de que estemos listos, hermano, porque no sabemos en qué momento se nos va a presentar la tentación. Y la tentación no siempre viene disfrazada de mujer bonita para los varones o de hombre, ¿verdad?, así agradable para las mujeres, sino que se presenta en muchas otras áreas. También se presenta ¿verdad? En la forma de George Washington. Lo ha mirado así, billete de a $100. ¿Verdad? Todos conocen esa tentación, ¿verdad? Y cuántos no hemos tropezado en esas situaciones, ¿verdad? Porque nos dejamos ir, hermano, a veces sobre esas cosas, y después nos damos cuenta que le fallamos a Dios, hermano, por un billete de a 100. Aleluya. ¿Y por qué? Porque es que no estábamos, hermano, en oración, es que no estábamos conscientes de lo que estábamos haciendo. Ahorita que mi esposa está animando a los que vengan a la oración del día sábado, vamos a ver cuántos, ¿verdad?, de ustedes, hermano, tomaron en serio la proposición que mi esposa hizo de venir ese sábado para estar en ayuno y oración. Porque la verdad le digo, necesitamos estar en ayuno y oración. Dígale que está a su lado, necesitamos el ayuno y la oración. La palabra de Dios también nos dice, vayamos por un ratito, hermano, así rapidito, vayamos a Santiago en el capítulo número 5. Recuerden que todavía no entramos directamente al tema, sino que vamos a ir, verdad, primeramente a ver por qué es que debemos orar. En Santiago, hermano, aleluya, en el capítulo número, déjenme ver, en el capítulo número 5, Santiago en el capítulo número 5 y el verso, vamos a ver el verso número 15, aleluya. Sí. Miren lo que dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo número 5, verso 15.
Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le será perdonado. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo Puede mucho. ¿oyó lo que dice ahí? Bien. ¿Por qué debemos orar, hermano? ¿Por qué es que Dios nos pide que oremos? Porque cuando nosotros, hermano, hemos sido justificados por la sangre del Cordero, ya nuestras oraciones son distintas, son diferentes. La Biblia dice que su oración puede mucho. Amén. Dígale que está a su lado, yo creo que eso no se lo sabía. Tu oración hoy puede mucho, amén. La oración suya es muy importante, hermano. La oración suya está, hermano, vamos a decirlo así, llena de un poder que Dios le ha dado. No se trata nada más de orar por orar. No se trata de orar porque soy cristiano. No se trata de orar porque yo voy a la iglesia. No se trata de orar porque, yo tengo que orar. No se trata de orar porque debemos entender por qué oramos, aleluya. Porque es que nosotros estamos, ¿verdad?, haciéndolo. También nos dice, hermano, Primera de Tesalonicenses, aleluya, un poquito para atrás, gloria a Dios. En Primera de Tesalonicenses, la palabra de Dios también nos tiene, ¿verdad?, algo que dice allí, ¿verdad? En el capítulo número 5 y verso 16 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el verso 16, ¿qué dice la Escritura? Oren sin cesar. Así dice la palabra de Dios en su Biblia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el verso número 17. La Escritura nos manda, hermano, oiga bien esto. Dios nos manda a través de su palabra que oremos sin cesar. Yo sé que esto es todo un desafío porque tenemos actividades, tenemos casa, tenemos carro, tenemos biles, tenemos familia, tenemos muchas cosas, hermano, que cuidar, ¿verdad? Pero tenemos que entender que la mayor parte del tiempo en que yo pueda estar, hermano, orando, debo de hacerlo, no perder mi tiempo ni desgastar mi vida, hermano, en cosas que no traen cosas buenas para mi vida espiritual. La palabra entonces nos enseña que debemos, hermano, estar constantemente dando gracias a Dios en todo, dice el verso 18, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y el verso 19 nos dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Qué es lo que pasa cuando dejamos de orar? Nos enfriamos. A ver, toque al que está a su lado, hermano, aleluya. No está helado, ni está helado ahí. Bueno, que sí, por eso tienen los calentones prendidos, aleluya. Están fríos, gloria a Dios, aleluya. Ya lo pagué. Bendito Dios, no se crea, hermano, gloria a Dios, aleluya. Pero, hermano, debemos entender cuando el Espíritu se apaga, hermano, la iglesia se nos empieza a convertir en un lugar aburrido. Empezamos a sentir que en la iglesia como que estamos cansados, como que estamos fuera del lugar, como que estamos, ¿verdad?, que ya no damos una. ¿Y sabe por qué? Porque estamos, en nuestro espíritu está, hermano, súper cansado. Pero no, el espíritu no, el cuerpo está tan cansado de todas las cosas que hace, que las cosas del espíritu, hermano, pues ya no las alcanza a disfrutar y no alcanza, hermano, a llenarse de esas bendiciones. Amén. Así que es importante que aprendamos entonces por qué debemos de orar. Debemos de orar, hermano, para que no caigamos en tentación. Debemos de orar porque nuestra oración del día de hoy puede mucho. Y debemos de orar, hermano, sin cesar, porque es un mandamiento de parte de Dios en su palabra. Y si usted es una persona que obedece a Dios, tiene que aprender a utilizar la mayor parte de sus espacios en su vida para estar orando a Dios. Amén. Amén. Vayamos a nuestro primer punto entonces, ahora sí. Vamos a mirar, hermano, Mateo capítulo 6, verso número 9. Recuérdese que dice la Escritura que, hermano, la iglesia hacía oración a Dios sin cesar. Amén. En el capítulo número 5, aleluya, bendito sea Dios, la palabra de Dios, ¿verdad?
Aleluya. ¿Qué dice? 5:16. No, perdón. Creo que es 5, capítulo número 6, perdón. Sí. Capítulo número 6, verso número 5. Capítulo número 6, perdón, verso número 5 de Mateo, aleluya. Vamos a empezar, ¿verdad? 6, 5 en adelante. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. La palabra de Dios dice en el capítulo 6, verso 5: y cuando ores, dice la palabra de Dios, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aleluya. El Padre Nuestro, una oración, hermano, muy conocida, una oración, hermano, que yo creo que la aprendimos desde que estábamos, ¿verdad?, pequeños por nuestros padres en la religión tradicional, en donde, ¿verdad?, nos lo enseñaban como algo así, una repetición, como algo que se repetía varias veces, ¿verdad?, y que al hacerlo pues tenía cierto efecto sobre la vida de las personas que lo repetían constantemente. Muchas veces la oración del Padre Nuestro también la encontramos en diferentes, ¿verdad?, lugares, en diferentes cosas. Muchos lo usan, ¿verdad?, como una reliquia en su casa, lo ponen en alguna pared, o algunos hasta lo tienen, ¿verdad?, como si fuera, ¿verdad?, un amuleto de buena suerte, ¿verdad?, para su hogar y su familia. Pero cuando hablamos del Padre Nuestro, una de las cosas que Dios quiere enseñarnos, hermano, a nosotros, los que estamos en Cristo, es que la oración, hermano, es muy importante que nosotros aprendamos cómo la hacemos y por qué la hacemos. Cuando hablamos de la oración, muchas veces oramos a Dios sin saber, hermano, el efecto tan grande que está teniendo esa oración. No sabemos el impacto tan grande que se está produciendo, hermano, de esa oración. En el libro de los Hechos, cuando le leí acerca de lo que la iglesia estaba haciendo, vaya conmigo rapidito al capítulo 12, no quite su dedito de ahí. Dice la palabra que cuando la iglesia supo del problema que había, hermano, allá en Jerusalén, que habían tomado a Pedro, que lo tenían sentenciado a muerte, que solamente, ¿verdad?, faltaba un día o dos para que le cortaran la cabeza, dice que la iglesia completa se puso a orar. Pero cuando estas personas se pusieron a orar, dice la Escritura que Dios empezó a obrar en la vida del apóstol Pedro. Tenía dos guardias. La primera cuidaba, ¿verdad?, su puerta de la prisión donde estaba. Y luego enseguida estaba otra guardia que estaban velando de que no pasara nadie por ese lugar de los que estaban ahí adentro. Así que lo tenían bien custodiado en ese lugar, pero la palabra de Dios dice que la iglesia estaba haciendo oración y resulta que Dios envió a un ángel.
Y cuando viene el ángel, dice la escritura, viene y despierta a Pedro y hace que se le caigan los grilletes de la mano. Y cuando él, ¿verdad? Todo dormido, porque dice que estaba dormido, ¿verdad? Él en su sueño pensaba que era una visión. El ángel le abre la puerta y pasa por en medio de los soldados y nadie mira nada. Y lo saca hasta afuera y lo lleva por una calle. Y entonces el ángel se aparta. Cuando ya Pedro se encuentra afuera, me imagino que se pellizcó Pedro, ¿verdad? Para ver si estaba despierto o si estaba soñando. Pero se dio cuenta que no, Dios lo había sacado de la prisión, Dios lo había librado de ese lugar y corre, dice, a una casa. Entonces dice, mire lo que dice la escritura en el verso 11 del capítulo 12. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Y qué le dijeron ellos en el verso 15? Aleluya. Oigan los que estaban orando ahí adentro. Aleluya. Estaban orando y Rode corre a decirles: Dios realizó el milagro. Ahí está Pedro en la puerta. ¿Y qué dijeron los oradores? Estaba loca. Estás loca. A ver, espérate, vamos a seguirle. Dice: pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. O sea, diciendo: ya se lo llevó el Señor, ya se murió ya le cortaron la cabeza. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron como muchos de los que estoy viendo ahorita. Se quedaron atónitos. Mire, hermano, yo quiero hablarle de esto porque me llamó la atención que la palabra de Dios no lo pusiera allí. A veces nosotros oramos, pero oramos sin esperar recibir nada. Aleluya. Oramos sin creer que Dios puede hacer el milagro. Oramos, hermano, porque somos un grupo cristiano y nos reunimos en este lugar y ahí estamos todos, hermano, de rodillas o estamos, ¿verdad?, clamando a Dios, pero muchos oran sin fe. Gloria a Dios, aleluya. Despiertes, hermano, en esta mañana. Hay mucha gente que ora, pero ora sin fe, ora sin saber, hermano, lo que está pasando, ora sin saber lo que está sucediendo. La iglesia hacía oración sin cesar y Dios envió a su ángel. Pero cuando Pedro llega a decirles: aquí estoy, dice la escritura que todos ellos se quedaron sorprendidos. ¿Cómo lo hiciste? Pues entonces, ¿qué estaban orando? Imagínense, yo me puse a pensar, imagínense que estaban: ay, Señor, que no le duela mucho el golpe de la espada que le van a dar en el cuello. ¿Usted cree que estaban orando así? Ay, Señor, que cuando le corten la cabeza, Señor, que su muerte sea rápida. ¿Usted cree que así estaban orando? ¿Verdad que no? Yo me imagino que estaban diciendo: Señor, mueve tu mano, ayúdale, Señor, líbralo de ese problema. Gloria a Dios. Pero cuando Pedro llega, la única que se llenó de gozo y de alegría al mirar a fue Rode, la que cuidaba la puerta, la que estaba ahí a la entrada. Fue la única que se sintió contenta de mirar que Dios había respondido a la oración que estaban haciendo. Pero cuando fue y les comunicó a todos, todos dijeron: estás loca. ¿Por qué? Porque mucha gente ora sin esperar recibir nada. Porque mucha gente ora por orar. Porque mucha gente no cree que Dios pueda contestar o responder su oración.
Por eso el Padre Nuestro nos enseña, cuando tú vayas a orar, lo primero que tienes que saber es que vas a entrar a la presencia del Rey de los Reyes y del Señor de los Señores. Vas a entrar a su gloria diciéndole: Padre Nuestro, que estás en los cielos. Te vas a salir de este ambiente carnal para meterte al ambiente espiritual. No vas a llegar, hermano, con tus propias fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Por eso decimos: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted, hermano, menciona ese nombre, automáticamente la puerta del cielo se abre y Dios escucha la oración del justo. Aleluya. Por eso, cuando Cristo le enseña a la iglesia a orar, Él le dice: que se haga tu voluntad, Señor, así como en el cielo, aquí también en la tierra. Porque el hombre que sabe de la oración sabe que cuando entra a esa presencia, Dios está poniendo atención a tu petición. Aleluya. Por eso muchas veces estamos en la iglesia y hermano, estamos orando y estamos deseando. Aleluya. Hay mucha gente que cuando ora, hermano, parece que les pican las rodillas. Gloria a Dios. O una hora les parece mucho. Y esta iglesia, dice la Escritura, me llama la atención que estaban, hermano, orando a Dios sin cesar, pero no creían que Dios podía, hermano, librar a Pedro de aquella situación. Aleluya. No creían que Dios podía hacer algo en la vida de este hombre que se encontraba a punto de morir. La acción era buena, estaban orando y Dios oyó su oración, pero el problema eran ellos. O sea, cuando usted viene a la iglesia, Dios escucha su oración. ¿Por qué la escucha? Porque la hizo en el nombre de Jesús. ¿Sí o no? O sea, hermano, mire, usted viene y hace su oración y le dice a Dios: oh Dios, en el nombre de Jesús te pido un Mercedes-Benz. Sí, hay gente que pide Mercedes-Benz, ¿sí o no? Y lo quiero de color negro, ¿sí? Con interior piel. O sea, usted va a decir: ay, esas oraciones no las escucha Dios. Sí, sí le escuchó Dios. Sí le escuchó Dios. Sí. Pero que te conteste algo que te guste, eso es otra cosa. Hermano, hay que ser realistas. O sea, Dios escuchó esa oración porque la hiciste en el nombre del Señor Jesucristo. Y en el reino de los cielos se oyó la oración. Pero Dios dijo: ahí en el barrio que vives, ¿para qué quieres Mercedes? Te lo van a robar. ¿Sí? Ahí en ese barrio donde estás. Ay, sí, me estoy explicando. A veces nosotros, ¿verdad? Queremos, hermano, cosas que Dios dice: no, mira, por tu bien no puedo darte eso. Pero Dios escuchó la oración. Cuando usted está hablando de la oración, hermano, dice la Escritura que tenemos que aprender, hermano, a orar con fe, creyendo que todo lo que le pidamos al Señor será hecho. Pero debemos de entender que Dios, hermano, en muchas veces nos va a contestar sí a nuestras peticiones y en muchas otras nos va a contestar no a nuestras peticiones. La parte positiva de la oración y la parte negativa de la oración. Pero tanto la parte positiva de la oración como la parte negativa son buenas para nosotros. Amén. Si Dios te dice no, dale gloria a Dios, aleluya, porque es por tu bien. Amén. Imagínese un deudolón de $800,000, hermano, cada mes, hermano, por un Mercedes-Benz. ¿Para qué quiero eso? Aleluya. O sea, tenemos que entender que si Dios dice no, esa es la parte negativa desde nuestro punto de vista, pero no del punto de vista de Dios. Dios nos está dando algo que es bueno y fortalece la fe de nosotros. ¿Sí? Porque mucha gente quiere que todas las cosas que pide en el nombre de Jesús le sean contestadas de la manera que ellos esperan. Sí, ok. No, Dios no es un mago para nosotros.
Dios no es un genio de la lámpara que tenemos a disposición cuando lo queremos. No. Dios, hermano, muchas veces no contesta positivamente, hermano, todas nuestras oraciones. Hay ocasiones que Dios nos dice no. Y el apóstol Pablo lo experimentó, ¿se recuerda? El apóstol Pablo le dijo a Dios: Señor, quítame este aguijón. Y Dios le dijo: no, bástate mi gracia. Y ahí está Pablo orando: ay, Señor, quítame este aguijón. No, bástate mi gracia. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo esperaba? Esperaba una respuesta positiva. ¿Pero qué recibió? Una respuesta desde nuestro punto de vista negativa. Pero la palabra que Pablo recibe es una palabra que fortalece también su fe. Amén. Aleluya. Porque cuando Dios, hermano, contesta nuestras oraciones, oiga, eso ya es motivo para que nosotros entendamos que Dios está con nosotros. Aleluya. Porque cuando usted ora y no recibe contestación de su oración, entonces sí preocúpese, porque a lo mejor la oración que usted hizo es una oración sin fe, y a Dios no le agradan las oraciones sin fe. Aleluya. Por eso la escritura nos dice que cuando esta gente estaba ahí orando, oiga, todo lo que pusieron no era del agrado del Señor. Es cierto, hay que librar a Pedro, sino también lo va a matar este hombre como a Jacobo. Y Dios envió a su ángel. Pero la iglesia, hermano, cuando él llegó, hermano, se quedaron atónitos. Y yo creo que han de haber dicho: el Señor nos escuchó. Dios oyó mi oración. Bendito sea Dios, amén. Cuando vaya a orar, hermano, aprenda: nosotros llegamos a la presencia del Señor en el nombre de Jesús, y el Señor se encargará de hacer su obra en esa necesidad. La oración es muy importante, hermano. La oración, hermano, como iglesia es muy importante. Es, hermano, es primordial que usted entienda, hermano, que no nos reunimos cada martes en la iglesia solo porque es el día de oración. Nos reunimos porque sabemos, hermano, que Dios contesta la oración y Dios quiere que oremos como iglesia. Aleluya. Amén, aleluya. Amén. O sea, no crea que esto es un invento. Lo primero que el Señor hacía cuando estaba con los discípulos es estar en la oración. O sea, no es algo que, ¿verdad?, se le ocurrió al Centro Familiar Cristiano Unidos en Cristo en la ciudad de San Bernardino poner el día martes para orar. No, hermano, tendríamos que tener más días de oración en la congregación. Amén. Aleluya. Pero yo considero que cada uno de ustedes responsablemente hacen un espacio en su vida diaria para orar en su casa. Amén. Aleluya. Por eso el Señor dijo: cuando ustedes vayan a orar, sepan lo que van a hacer. Van a entrar a la presencia de Dios, van a entrar delante de la presencia del Padre, y delante de la presencia del Padre su oración va a ser escuchada, y Él va a responder de acuerdo a su sublime voluntad. No va a responder a tu deseo, va a responder a su magnífica voluntad, ¿sí? Y Él tal vez te va a decir: amén, que sea hecho. O te va a decir: no, no es tu tiempo. Gloria a Dios. O bástate mi gracia. O simple y sencillamente no. Aleluya. Pero todas esas cosas serán de bendición para el que las recibe en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. De una palma al Señor Jesús. Bendito Dios. En Mateo capítulo 21, vaya conmigo a Mateo otra vez. Mateo capítulo 21, gloria a Dios. Aleluya. En el capítulo 21 del libro de Mateo, estamos hablando de la oración, y yo quiero que usted ponga, hermano, su corazoncito en la oración, hermano, y que vaya aprendiendo muchas cosas importantes. En el capítulo 21 y el verso número 22, miren lo que dice la Escritura, y vamos a leerlo con calma para que usted lo pueda saborear. Amén. Dice la Escritura, punto número 2, dice aquí: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo,
Lo recibiréis. Así dice. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hermano, cuando vayamos a orar, como ya lo dije hace un momento, tenemos que creer que lo que nosotros vamos a pedir o que lo que nosotros traemos para poner en las manos de Dios va a ser hecho. Esto es algo muy interesante porque, vuelvo a repetirle, yo creo que en la iglesia que estaban, ¿verdad?, orando por Pedro, había gente que creía, había gente que tenía su corazón, ¿verdad?, en esa oración y que estaba rogándole a Dios que verdaderamente Dios librara a Pedro de esa situación, y Dios concedió la oración. Muchos se quedaron atónitos, otros hermanos quedaban, ¿verdad?, así como diciendo, ay, no puede ser, tú estás loca, yo no creo que, ¿verdad?, que sea Pedro, a lo mejor es un ángel, dijeron ellos, dando a entender con esto de que aparentemente ellos decían, ya lo mataron. Cuando miramos lo de la oración, Dios a través de su palabra nos ha dejado palabras claves para entender, hermano, la importancia de orar en el nombre de Jesús. Cuando usted, hermano, es un creyente, como se lo dije al principio, tiene que entender que la oración del justo, la oración de aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, hermano, ahora la oración, las palabras de ellos son diferentes, son distintas. Esas palabras tienen la capacidad y el poder de llegar hasta la misma presencia de Dios allá en el tercer cielo. Amén. La oración, hermano, se convierte ahora en un desafío para todo creyente que le ha dado su vida a Cristo Jesús. Nosotros debemos aprender que cuando el Señor dice que todo lo que le pidiéramos en oración creyendo, oiga bien esto, creyendo, cuando dice creyendo, está hablando de esa parte, hermano, donde vamos a esforzarnos por creerle a Dios, donde vamos a esforzarnos, hermano, porque por entender de que cuando yo ore al Señor, el Señor estará atento para, hermano, contestar la oración que le estaré poniendo en su bendita voluntad. Hermano, eso se convierte en el desafío más apremiante para nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. Aleluya. Porque cuando nosotros, hermano, no entendemos eso, no podemos, hermano, recibir nada de parte de Dios. Y no es porque no tengamos fe, sino porque no ponemos esa fe en las cosas que le traemos a la presencia de Dios. Aleluya. Mucha gente estaba alrededor de Jesús. Mucha gente caminaba, hermano, con Cristo. Mucha gente estaba alrededor de Él. Pero ¿qué sucedía? Ninguno de ellos, hermano, o la mayoría, recibían nada de parte de Dios. ¿Y por qué? Por su incredulidad. Porque aunque andaban y miraban, hermanos, los milagros y las maravillas y todo lo que Cristo hacía, ellos, hermano, en su incredulidad, hermano, no podían realizar, hermano, ningún milagro. Me recuerdo de aquel hombre que trajo a su niño y hermano, y el niño se retorcía, el demonio lo echaba, hermano, en el agua o en el fuego, y el padre estaba desesperado y le trajo su hijo a los discípulos, y los discípulos oraron por él. ¿Sí o no? Amén. Y el espíritu, hermano, no se fue. El espíritu estaba allí en el muchacho. Y hermano, eran 12 los que andaban con Cristo. Aleluya. Era de que hubiera sido una oración poderosa. 12 personas orando, hermano, para que el muchacho fuera libertado. Pero yo creo que la oración de ellos era, ayúdanos, Señor, que este espíritu, y acá entre ellos han de haber pensado, a ver si acaso la pegamos. A ver si podemos, a ver si Dios nos escucha. Por eso cuando el Padre ve que viene Jesucristo y va y le cuenta el problema, porque ya era una discusión, ya era un problema que se estaba formando con los discípulos de que, hermano, no podían hacer nada con aquel espíritu. Y el Señor Jesucristo le dice al hombre, mira, al que cree, todo es posible. dígale que está a su lado, al que cree. Por eso
cuando oremos tenemos que ¿qué? Que creer. Aleluya. El secreto está, el desafío está en creer. Aleluya. Que cuando doblamos nuestras rodillas, hermano, y mencionamos ese nombre que es sobre todo nombre, hermano, ya los oídos de Dios están atentos a tu petición. Ya están mirando lo que van a decir tus labios. Ya Dios está viendo lo que va a salir de tu corazón. Aleluya. Y Él ve si de verdad hay fe, si de verdad tienes, hermano, esa fe, hermano, en lo que estás pidiendo, o si nomás, hermano, te sale, como decimos para entender esto, de los dientes para afuera. Los discípulos le preguntaron a Jesús después de que ya el demonio fue echado fuera: ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si todos oramos y no pudimos. Señor, para consolarnos, le dijo: es que este demonio solo sale con ayuno y oración. Bueno, venga el sábado al ayuno y la oración. Pero yo creo que esas palabras fueron palabras de consuelo, porque el Señor le dijo al papá que el problema estaba en creer. El problema estaba en la fe. Al que cree, le dijo. Entonces, si los discípulos hubieran creído que podían echar fuera ese demonio en el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios, el demonio no se hubiera reído de ellos, ¿verdad que no? Porque lo único que se necesitaba era creer. Y la palabra de Dios nos dice, hermano, que ellos no pudieron echarlo, y está en la palabra de Dios. Cuando Dios, hermano, nos muestra este tipo de cosas, imagínense si esto fuera así. Yo siempre lo digo, y discúlpeme si lo digo con un poquito de sarcasmo, pero hermano, imagínense que hoy en esta mañana llegaron endemoniados a la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Que llegara tocando ahí la puerta y se metiera aquí a la congregación y le dijéramos: hiciste cita el día de hoy porque no estamos en ayuno y oración. Hiciste appointment, hermana, por favor revise la libreta. Si no ven el día que te toca. Imagínense que hiciéramos. Yo creo que en la iglesia, hermano, ya dentro de poco vamos a tener que hacer citas por internet. Para todos los endemoniados el día sábado que tenemos ayuno y oración en la iglesia, por favor, a tales horas, de tales horas a tales horas. ¿Sí me explico? O sea, imagínense que fuese así. Lo digo de esa manera porque el Señor mismo le dice al papá, ¿verdad? El problema estaba en ¿qué? En creer. Si al que cree, mira, al que cree todo le es posible. Y el hombre dijo inmediatamente: ayúdame, Señor, necesito creer. ¿Sí? Ayúdame, necesito vencer esta incredulidad, necesito entender el problema, necesito comprender qué es lo que está sucediendo. Y la palabra de Dios dice que cuando Cristo, hermano, reprendió a ese demonio, mire, el demonio salió dando gritos de la vida de aquel muchacho. Cuando ores, hermano, cuando vayas a orar, ¿qué dice la Escritura? Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Amén. Cuando venga la oración, venga creyendo que lo que usted va a poner en las manos de Dios, hermano, Dios le va a dar una contestación. Dios va a responder a esa petición. Dios va a decir rápidamente lo que Él tiene que decir acerca de lo que usted le está poniendo en sus manos. Aleluya. También quiero decirles algo, porque ya casi para terminar, porque nos queda un punto nada más, pero quiero decirle algo. La oración, hermano, también es, hermano, un sinónimo de paternidad en la vida de nosotros los creyentes. La oración es sinónimo de paternidad en la vida de nosotros los creyentes. ¿Cuántos de nosotros somos hijos de Dios? Amén. Dígale que está a su lado: yo soy hijo de Dios. Mire, esto es muy importante para que usted lo sepa. A veces nosotros hablamos de un Dios de poder, hablamos de un Dios grande y fuerte y poderoso, pero es un Dios que no se manifiesta por ningún lado en la vida de muchos creyentes.
¿Se recuerda cuando el hijo pródigo llegó al punto más bajo en su vida personal? Y allá en aquel lugar, mirando a los cerdos hartarse y él deseando, ¿verdad?, participar con ellos, se dio cuenta de su error y su falta. Y ahí en aquella condición él supo, ¿verdad?, que allá en la casa de su padre había una gran bendición para todos los que estaban allí. Dice la escritura que entonces él se levantó de ese lugar y se fue para su casa con un solo pensamiento. El pensamiento que llevaba en su mente: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero cuando él iba llegando a la casa de su padre lo miró y corrió, dice la escritura, y se echó, hermano, en los brazos, hermano, de su hijo, y verdad, y estaba alegre y feliz, y el hijo, verdad, me imagino queriendo decirle: Padre, yo he pecado contra el cielo. Pero el padre llamó a sus siervos y llamó a todos. ¿Por qué? Porque su hijo que estaba muerto había resucitado esa mañana. Aleluya. Bueno, yo digo esa mañana, la Biblia no lo dice. Pero hay algo que quiero decirle en esto. El hombre de Dios, cuando se acerca a Dios, se da cuenta, hermano, que Dios está con los brazos extendidos, listo para abrazarle. Cuando usted se acerca a Dios en la oración, usted se da cuenta que tiene un Padre que le escucha, que tiene un Padre que le ayuda, que tiene un Padre en el reino de los cielos, hermano, que lo ama. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. O sea, usted empieza a sentir la paternidad de Dios en su vida, aleluya. Usted empieza a sentir la presencia de ese Dios maravilloso. ¿Por qué cree que, hermano, el niño quiere estar donde está su padre? ¿Por qué el niño busca estar con su padre? ¿Por qué el niño en casa juega con su padre? Porque le da gusto estar cerca de la presencia de su padre. ¿Por qué nosotros oramos? ¿Por qué usted, hermano, le gusta la oración? ¿Por qué usted hace espacio para la oración? Porque a usted le gusta estar cerca de su Padre que está en el reino de los cielos. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Por eso el Señor Jesús nos enseñó a orar así. Nos enseñó a orar de esa manera. ¿Por qué? Porque allí estaba la clave. Somos hijos de Dios, hermano, y esa presencia maravillosa está con nosotros, pero nosotros debemos acercarnos a ella. Bendito sea el Señor. Punto número 3, porque nos tardaríamos, hermano, demasiado en todo este tiempo. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, 26. El libro de Romanos, ya vamos a terminar, aleluya, ya no se me ponga nervioso, gloria a Dios. En Romanos 8, 26, mire lo que dice la escritura, aleluya. Voy a leerle dos versos, versos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bendita oración, amén. Amén. Bendita oración. Dice el canto: yo puedo hablar con Dios orando. Amén. Yo puedo hablar con Dios orando. La oración, hermano, en el Espíritu Santo. Voy a terminar con esto. La oración en el Espíritu Santo, hermano, es el legado que Dios le ha dado a todos aquellos que han aceptado a Cristo como su suficiente Salvador en el tiempo de la gracia. El Espíritu Santo de Dios fue dejado ¿para qué? Para que nos ayudara delante de la presencia del Padre, para que las oraciones nuestras, hermano, no fueran oraciones egocéntricas del yo quiero, yo necesito, yo ocupo. ¿Sí me estoy explicando? Que muchas veces todas nuestras oraciones estaban centradas ¿en dónde? En mi persona, en mi familia,
en mi casa, en mis cosas. Y aunque todo eso parece muy bueno y parece muy bien, debemos de entender que el propósito del Espíritu Santo en la gracia no es, hermano, que nosotros nos volvamos egoístas, sino que nosotros aprendamos a abrir nuestro corazón para ofrecerle a los demás la oportunidad de tener lo que ya Dios nos ha dado a nosotros. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dios nos ha dado misericordia, nos ha dado amor, nos ha dado, hermano, de sus bendiciones, nos ha dado muchas cosas grandiosas, aleluya. Nos ha dado a muchos mucha salud, a otros nos ha dado mucho pelo, a unos nos ha dado, hermano, qué sé yo, hermano, nos ha dado un montón de cosas del Señor. Un carro, 2 carros, una casa, 2 casas. Dios nos ha dado muchas cosas, pero Dios está esperando que no nos volvamos egocéntricos, que no nos volvamos, hermano, y pensemos solamente por nosotros mismos. Así que el Espíritu de Dios está constantemente en la vida nuestra, gimiendo delante de la presencia de Dios, y Dios escudriña el corazón de los que están pidiendo. Amén, aleluya. ¿Eh? ¿Proviene tu oración del egoísmo? No. ¿Proviene tu oración solamente del yo necesito, del yo quiero? ¿Estás solamente, hermano, en la iglesia por las bendiciones que Dios te está dando? ¿Estás solamente en este lugar porque aquí Dios derrama de su gracia? ¿O estás, hermano, en este lugar porque sabes que la presencia de Dios bendice sin que nosotros abramos nuestros labios? Aleluya. Eso es muy importante. La Escritura, hermano, nos enseña lo maravilloso, hermano, de la misericordia de Dios. Lo digo yo de esta manera: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mira, Señor, escúchalo, óyelo. Esa oración que está haciendo es buena. Gloria a Dios. Por eso, cuando miramos, hermano, la oración en el Espíritu, gracias, Señor, por habernos dejado esa ayuda tan maravillosa en la vida de la iglesia. Hoy podemos tener miles de ideas y pensamientos en la cabeza. Hoy podemos tener miles de cosas, hermano, como grandes necesidades, de acuerdo, hermano, a nuestro conocimiento en nuestra vida. Pero muchas veces, hermano, es primordial que primero concentremos nuestra atención en lo que lo que a Dios le gustaría hacer en la vida de los demás. Aleluya. Ya nosotros tenemos demasiado. Dígale al que está a su lado: ya Dios nos ha dado demasiado. Ya Dios me ha dado demasiado. Es el momento de mirar en otra dirección. Es el momento de mirar en otra, hermano, para otro lugar. A veces, hermano, cuando decimos: oye, hermano, es que yo le pido a Dios para que me sane de esta enfermedad. Perfecto, gloria a Dios, aleluya. Yo le pido a Dios por eso. Pero no es esa la prioridad. Hay otras cosas más importantes. Aleluya. Amén. Porque si Dios quisiera en esta mañana, Él haría un milagro glorioso aquí en la congregación. ¿Por qué? Porque es una oración que ya se la hemos pedido desde hace mucho tiempo. Porque es una oración que ya ha estado en su presencia desde hace mucho tiempo, pero Dios no ha querido contestar. No de la manera que nosotros esperamos. ¿Ah? Pero Dios tendrá su tiempo para eso. Aleluya. Lo importante es no concentrarme en todo tiempo en eso mismo, porque me volvería egoísta. Aleluya. Por eso dice el verso 29, vamos a terminar. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cristo Jesús dijo que oráramos los unos por los otros, en San Juan capítulo número 17, con el único propósito y fin de que fuésemos uno, de que aprendiéramos a ser uno, de que pudiéramos conocer nuestras necesidades para poder ser de ayuda para los demás,
para que uno ore por mi necesidad y otro ore por la tuya. Para que estemos siempre conectados a la presencia de Dios, sabiendo que cuando dos hermanos están en oración, hermanos, lo que ellos pidan, si se ponen de acuerdo, será hecho en el reino de los cielos. Aleluya. Amén. Es muy importante que aprendamos que la oración no son solamente palabras, hermano, dichas al aire. No, es, hermano, una petición que llegará a la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ya. También debemos de aprender a orar, no solo como iglesia, los unos por los otros, sino que también tenemos que aprender a orar como ciudad. Aleluya. Cuando aprendemos a orar, hermano, como ciudad, hermano, mire cuánta necesidad tenemos en la ciudad de San Bernardino, cuántas cosas pasan en esta ciudad, hermano. Está considerada como una de las entidades más pobres en el país, hermano, en donde la miseria se puede ver caminando, hermano, por las calles, en donde podemos ver a la gente, hermano, caminando sin sentido, durmiendo, hermano, en las banquetas, en una ciudad de Estados Unidos. Aleluya. ¿Sí? Sabía que estaban el otro día determinando, hermano, que se están empezando a soltar diferentes tipos de plagas, hermano, diferentes tipos de, ¿cómo se llama?, de enfermedades virales, hermano, aquí en estas ciudades, por causa de lo que está sucediendo con toda esa gente, hermano, que usa los campos y todos los lugares para hacer su vida. ¿Y sabe quiénes van a ser afectados? Muchos de nosotros. Muchos de sus hijos, de sus nietos, que usted ama tanto y los cuida. Aleluya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, iglesia? Tenemos que orar por nuestra ciudad. Tenemos que reunirnos aquí como pueblo de Dios, aclamarle al Señor por nuestra ciudad. ¿Se recuerda cuando Nínive, hermano, iba a ser destruida? ¿Y qué hicieron ellos? Hermano, ayuno y oración, aleluya. Y clamaron a Dios, y dice la Escritura, Dios los escuchó, aleluya. Aleluya. Hermano, ¿qué no hará Dios si nosotros nos ponemos en ayuno y oración por nuestra ciudad? Si le pedimos a Dios por este lugarcito donde Dios nos ha puesto, aleluya. Pero yo quiero que usted vea a veces, hermano, cómo somos, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana, cómo perdemos nuestros días, hermano, en nuestra vida cristiana. A veces ni consideramos importante venir a la oración. Aleluya. Por eso es muy importante, hermano, que nosotros aprendamos a tener esa paternidad maravillosa en la vida nuestra. Lo digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie, hermano. Padre, te damos toda honra y toda gloria. Gracias, Señor, por ser tan bueno, Padre, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida personal. Gracias, Señor, por dejarnos, Padre, esta palabra hermosa en el capítulo número 12 del libro de los Hechos. De ver a una iglesia, Señor, que se unía para orar por las necesidades y por los problemas y por todas esas cosas que le afectaban en su vida diaria. Padre, aunque muchos de ellos no entendían ni sabían lo que estaban haciendo, hoy nos damos cuenta, Señor, que tú de todos modos estás atento a la oración. Tú de todos modos estás, Señor, mirando por nuestras necesidades. Estás mirando por nuestras situaciones. Padre, en el nombre glorioso de Cristo, te pido que esta palabra maravillosa que hemos hablado en esta mañana haya sido una palabra que se vaya en cada vida, en cada corazón. Que podamos orar sin cesar. Que podamos, Señor, buscar un tiempo para entrar delante de tu presencia. Que podamos, Señor, venir ante ti, Señor, y regocijarnos porque tú eres nuestro Padre, Señor. Y así como el Señor Jesucristo buscaba esos espacios para estar delante de tu presencia, así también la iglesia en este tiempo vaya a ti, Señor, no por religiosidad, no porque tenemos que orar, sino porque anhelamos estar delante de tu santa presencia. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, yo te doy toda honra y toda gloria en esta mañana. Bendito sea tu nombre por siempre. Derrama de